¿Qué harías si la persona que pudiera calmar a tu hijo en un momento de pánico absoluto no fuera un médico, un terapeuta ni un familiar de confianza, sino un conserje? Imagina ver a tu hijo atrapado en una tormenta silenciosa de miedo y confusión, negándose a responder a nadie hasta que alguien inesperado hace estallar burbujas, y de repente, el caos comienza a calmarse. Victoria Sinclair, una poderosa directora ejecutiva multimillonaria, se enfrentaba a su peor pesadilla: el silencio inquebrantable y el dolor invisible de su hija Emma. La desesperación y el miedo la abrumaron al ver cómo este simple acto calmaba a la niña que creía conocer. Pero lo que Victoria no sabía era que este conserje, Ethan Carter, albergaba una fuerza secreta forjada en su propio dolor y perdió una fuerza que podría abrir un mundo de sanación más allá del dinero y la medicina. Quédate con nosotros porque lo que sucederá a continuación destrozará todas tus expectativas sobre el amor, la familia y el verdadero significado de la fuerza. Serás testigo de una batalla no solo por la custodia, sino por la esperanza misma, y la verdad tras su conexión te impactará profundamente. ¿Estás listo para descubrir cómo el silencio se convirtió en el lenguaje más fuerte del amor? Observa con atención porque esta historia cambiará todo lo que creías saber. El reluciente vestíbulo de la Torre Sinclair era un campo de batalla del silencio. Los elegantes suelos de mármol reflejaban las luces fluorescentes con un frío resplandor. Los afilados bordes de la escultura corporativa proyectaban largas sombras sobre una chica temblorosa que parecía perdida en el mundo. Emma Sinclair, hija del formidable multimillonario tecnológico Victoria Sinclair, estaba acurrucada contra la pared, con los brazos alrededor de las rodillas, balanceándose como un frágil pájaro atrapado en una tormenta. Su cabello rubio pálido estaba enredado, su mirada desenfrenada e inquisitiva, pero vacía. A su alrededor se encontraban 5 ejecutivos impecablemente vestidos, con rostros de impotencia. La tensión en el aire era sofocante. La voz de un guardia de seguridad se quebró bruscamente. «Señor, retroceda. Morderá». Su advertencia fue como un látigo que atravesó el silencio mientras Ethan Carter se paralizaba. Apretaba el mango de la fregona con fuerza como un escudo. Ethan no se parecía en nada a los hombres trajeados que lo dominaban. Padre soltero y conserje en el turno de noche, su vida había sido muy distinta a los lujos del imperio Sinclair. Llevaba la ropa gastada, las manos callosas por años de trabajo, y sin embargo, sus ojos reflejaban una fuerza serena, una paciencia forjada por el dolor y la pérdida. Los ejecutivos susurraban ansiosos: «¿Dónde está la niñera? No debería estar sola así». El ascensor sonó débilmente, pero nadie se atrevió a acercarse a Emma. Su suave zumbido apenas rompía el pesado silencio, sus dedos golpeando el suelo con un ritmo errático que solo ella parecía oír. Cada paso la hacía jadear, a punto de estallar. Ethan dio un paso lento y deliberado hacia adelante. «¿Puedo?», preguntó en voz baja. El guardia le lanzó una mirada de advertencia, levantando el brazo para bloquearlo. «Esa es la chica de la sala. No te involucres». El último que lo intentó fue despedido en el acto. Pero Ethan no escuchaba. Su mirada se fijó en el cuerpo tembloroso de Emma. Su frágil existencia le atraía de algo en lo más profundo de su ser. Vio más allá de los trajes intimidantes, los flashes de las cámaras, las frías paredes pulidas. Vio a un niño gritando en silencio pidiendo ayuda. Sin decir palabra, Ethan se dejó caer en el suelo de mármol, sentándose a 5 metros de Emma. Sus botas gastadas raspaban suavemente las baldosas mientras metía la mano en su carrito de trabajo y sacaba una botellita de jabón lavavajillas, de esos que se encuentran en cualquier cocina modesta. Metió los dedos en el cubo de la fregona lleno de agua y con respiraciones lentas y pausadas, empezó a hacer burbujas. 1, 2, 3. Las esferas iridiscentes captaban la luz que flotaba perezosamente hacia arriba, frágil, fugaz, mágica. El balanceo de Emma se ralentizó. Su zumbido se suavizó. Sus ojos desorbitados se clavaron en las burbujas brillantes, siguiendo su danza como secretos que se negaban a aterrizar. Lenta y cautelosamente,
Dejó de retroceder y observó. Desde el entrepiso, Victoria Sinclair se alzaba como una reina, observando un campo de batalla que no controlaba. La directora ejecutiva de Sinclair Technologies había aplastado adquisiciones hostiles antes del desayuno y comandaba salas llenas de líderes mundiales con una sola mirada. Sin embargo, ahora, en ese momento, viendo a un conserje calmar a su hija con pompas de jabón, Victoria sintió una extraña opresión en el pecho, una mezcla de asombro, incredulidad y algo que no había sentido en años: impotencia. Sus dedos se aferraron a la pulida barandilla mientras luchaba con lo impensable. ¿Podría este hombre, Ethan Carter, un extraño de un mundo tan lejano al suyo, ser lo que Emma necesitaba? El ascensor sonó y Victoria subió las escaleras de dos en dos, con los tacones resonando contra el mármol, su abrigo ondeando tras ella como una bandera de batalla. Llegó al vestíbulo, su sola presencia acalló los susurros. «Señor Carter», dijo secamente, con la mirada penetrante. Ethan se levantó lentamente, mirándola a los ojos sin pestañear. «Me gustaría hablar con usted arriba». Miró brevemente a Emma, ahora tumbada de lado, tranquila por primera vez en lo que parecía la eternidad, con los ojos recorriendo. Una única burbuja flotando sobre su rostro. Victoria lo interrumpió con su voz, una mezcla de acero y vulnerabilidad. «Llama al doctor Harris, que revise a Emma». Inmediatamente. Sin esperar respuesta, giró sobre sus talones y se dirigió al ascensor, seguida por Ethan. En la vasta frialdad de las paredes del despacho de Victoria, revestidas de acero y cristal, perfumadas con poder y silencio, ordenó cerrar la puerta. Durante un largo instante, los dos permanecieron enfrascados en una tácita batalla de voluntades. «¿Quién te enseñó eso?», preguntó Victoria finalmente, señalando con la cabeza la botella y las burbujas. Ethan sostuvo su mirada fija. «Mi hija», dijo simplemente, «tiene un trastorno del procesamiento sensorial. Yo solía enseñar educación especial. Aprendí que a veces menos es más». Victoria apretó la mandíbula. «Mi hija no participa. No juega. Ni con el médico, ni con los especialistas, ni conmigo». Su voz rompió una extraña grieta en la armadura del control. La respuesta de Ethan fue tranquila, casi amable. Se quedó en silencio cuando le hice esas preguntas. «No necesitas más que eso». El silencio entre ellos era denso, de esos que reorganizan los muros que construimos a nuestro alrededor. Finalmente, Victoria habló. «Quiero que trabajes con ella una vez a la semana, 2 veces si es posible. La compensación será generosa». Ethan parpadeó, sorprendido. «Soy conserje, señorita Sinclair». La mirada de Victoria se suavizó, un destello de humanidad abriéndose paso. «Ofrezco un trabajo, no caridad. Tu hija necesita presencia más que perfección. Tal vez eso sea lo que Emma también necesita». Ethan dudó, luchando con el peso de sus palabras y sus propias dudas. Sabía en qué se estaba metiendo, en un mundo de poder, presión y dolor para el que no estaba hecho. Pero bajo esa vacilación había una silenciosa determinación. «Si digo que sí», dijo Ethan al fin, «es con una condición. Nada de observadores, ni cámaras, ni psicólogos acechando en un rincón. Cuando estoy con ella, solo somos Emma y yo». Victoria lo observó. El cálculo en sus ojos se convirtió lentamente en una confianza reticente. Trato hecho. Cuando Ethan se fue, Victoria lo llamó. «¿De qué color eran las burbujas?» «Azules», dijo Ethan, volviéndose brevemente. «Empieza siempre con azul. Calma el caos». La puerta se cerró suavemente tras él, pero el eco de esas palabras persistió en la silenciosa oficina. Un susurro de esperanza por el que nadie se atrevía a rezar. ¿Qué harías si la persona que pudiera calmar a tu hijo fuera alguien a quien tú nunca imaginaste, a alguien de un mundo completamente diferente? Comparte tu opinión. ¿Desde dónde lo ves? ¿Y qué harías si estuvieras en su lugar? Deja un comentario abajo y comencemos este viaje juntos.
El silencio en el ático era ensordecedor. Ethan Carter caminaba con cautela por el impecable pasillo de la residencia Sinclair. La frialdad del suelo de mármol bajo sus botas contrastaba marcadamente con la agitación que lo quemaba en su interior. La grandeza que lo rodeaba le parecía extraña. Barandillas de cristal, elegantes salas de arte moderno que susurraban riqueza y poder. Sin embargo, nada de eso podía protegerlo de la cruda vulnerabilidad de la pequeña rubia que lo esperaba. Emma Sinclair estaba sentada acurrucada en un rincón de su habitación, una frágil sombra presionada contra el cristal de la ventana. Sus ojos estaban fijos en las luces de la ciudad, distantes e inalcanzables. Para cualquier extraño, ella era solo una niña silenciosa atrapada en una prisión que ella misma había creado. Para Victoria, ella era, a la vez un milagro y un misterio, una hija, que se alejaba cada día más. Ethan se arrodilló a pocos metros de Emma y sacó un pequeño bloc de notas de su chaqueta. Sus dedos temblaban ligeramente mientras dibujaba 5 líneas de círculos y estrellas dispersas. Era un dibujo sencillo, pero para él era una puerta. Levantó el boceto lo justo, para que Emma lo viera y luego lo colocó con cuidado a su lado. Durante minutos, nada se movió excepto el tic-tac del reloj, que parecía hacer eco del lento latido de sus corazones separados. Entonces, casi imperceptiblemente, Emma se levantó. Sus movimientos eran vacilantes, como si saliera de una larga pesadilla. Cruzó la habitación con pasos lentos como los de un pájaro y se sentó junto a Ethan. El momento era sagrado, frágil, y no se había dicho nada. Victoria observaba desde la puerta agrietada, con la respiración entrecortada. Durante casi un año, nunca había visto a su hija sentarse voluntariamente al lado de nadie, y mucho menos de un conserje. Ethan no habló. Simplemente comenzó un nuevo boceto, un globo flotando sobre la cabeza de una niña. Los dedos de Emma temblaron. Lentamente, casi con timidez, tomó un crayón. Era la primera vez en mucho tiempo que hacía un gesto de comunicación. No recibió órdenes, ni presión, solo una quietud que cargaba con el peso de años de silencio. 15 minutos después, Ethan salió de la habitación para enfrentarse a la expresión indescifrable de Victoria. Ella dibujó contigo, susurró. La incredulidad y la esperanza se entrelazaban en su voz. Ella inició la conversación, respondió Ethan en voz baja. La tensión en la habitación cambió. Victoria frunció el ceño con emociones contradictorias. Orgullo, miedo y la persistente culpa por lo que había pasado por alto. Hablar y comunicarse no siempre son lo mismo, añadió Ethan con suavidad. Victoria apartó la mirada, mordiéndose el labio. Emma no respondió, volviéndose silenciosamente hacia la cocina. ¿Quieres algo de beber?, preguntó Victoria, siguiendo a su hija. Emma cogió un vaso y se sirvió agua. Un acto sencillo, pero un paso monumental. Victoria deslizó el vaso por la encimera con manos temblorosas. No sé cómo llegar a ella, confesó con la voz entrecortada. Ethan dio un paso al frente. Has intentado dejar que te alcance. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Victoria endureció su férrea actitud de directora ejecutiva, luchando contra la madre vulnerable que llevaba dentro. He hecho todo lo que una madre puede hacer, dijo con brusquedad. Especialistas en terapia, los mejores médicos del mundo, incluso trajeron en avión a una terapeuta conductual de Suecia, que cobraba $30,000 a la semana. La mirada de Ethan se suavizó, pero se mantuvo firme. Parece que has contratado a mucha gente para hablar con ella. ¿Pero quién escucha? Le lanzó una mirada entre frustración y desesperación. Escucho. ¿Reorganizaste tu corazón?, preguntó Ethan en voz baja. El silencio era vacío, lleno de todo lo que no se había dicho. Victoria tragó saliva con dificultad. Un día balbuceaba, decía colores,
se reía de los pájaros. Al siguiente, nada. Sin contacto visual, sin palabras. Los ojos de Victoria brillaban. Me preguntaba una y otra vez. ¿Fue culpa mía? ¿Me perdí algo? Isen asintió. Los padres siempre lo hacen, incluso cuando no les corresponde. El peso de esa verdad los invadió. De repente, la puerta se abrió y Lily Carter, la hija pequeña de Isen, entró de puntillas, sosteniendo un dibujo. Hice esto para ella, dijo en voz baja. Pero solo si ella lo quiere. Victoria miró el periódico, sorprendida por la sencilla gracia en la oferta de la niña. La voz de Isen era firme pero esperanzada. ¿Estaría bien si Emma nos acompañara a cenar algún día? El tono de Victoria se endureció. Cenar en público. No. Isen respondió, aquí, a salvo, con familiaridad. Si ve a Lily comiendo, podría sentirse invitada. Victoria se cruzó de brazos, con una postura cautelosa, pero sus ojos revelaban un miedo que no podía ocultar. Tengo miedo de hacerlo mal, susurró. Quizás no necesite la perfección, dijo Isen con suavidad. Solo tú y el espacio para estar. La habitación pareció respirar por primera vez en años. Pero la frágil pieza se hizo añicos solo unos días después. Un golpe seco resonó en el modesto apartamento de Isen. De pie en el umbral estaba Victoria, sin aliento, sin avisar, vulnerable. ¿Está tu hija en casa?, preguntó. Los ojos de Becca se abrieron de par en par, sorprendida por la visita. Isen apareció detrás de ella, con una profunda preocupación. Victoria levantó un sobregrueso color crema con el sello dorado del Tribunal Superior de Nueva York. Te han suspendido el acceso a la Torre Sinclair, dijo en voz baja. Amenazan con reasignar tu contrato. Isen tensó la mandíbula. Me lo esperaba. No lo detuve, admitió Victoria con voz burlona. Es culpa mía. Por primera vez, la directora ejecutiva se despojó de su armadura y mostró el miedo y la culpa. Isen la observó atentamente. Estás aquí como madre, no como directora ejecutiva. Victoria asintió, con el hombro hundido. Les dije que me iría si volvían a tocarte. No se lo tomaron bien. Becca tiró de la manga de Victoria. No comió anoche, ¿verdad? Victoria negó con la cabeza. Quizás nos esté esperando, susurró Becca. Esa noche, volvieron al ático. Sin seguridad, sin medios, solo silencio. Isen llevaba un termo de sopa caliente. Becca, un nuevo juego de crayones con bordes brillantes. Victoria abrió la puerta sin dudarlo. Emma estaba sentada en la esquina, crayón en mano, inmóvil pero presente. Hola, azulejo, susurró Isen en voz baja. Emma levantó la cabeza. Un parpadeo, luego dos. El aroma a suave sopa de tomate inundó la habitación. Nada especial, dijo Isen. Solo calor. Becca se sentó junto a Emma y le ofreció un crayón azul brillante. Te extrañamos, dijo en voz baja. Emma extendió la mano lentamente, lo tomó y dibujó un círculo tembloroso en el suelo. Luego, apenas audible, susurró, cena otra vez. Por favor. Las lágrimas de Victoria caían libremente, su sonrisa frágil, pero genuina. Nunca más dejaré que se interpongan en esto, prometió. Isen asintió. Entonces empecemos a construir algo más sólido. Sin embargo, el mundo fuera del ático era todo menos amable. Las noticias se extendieron rápidamente. El director ejecutivo y el conserje. Surgieron preguntas. Las dudas florecieron. Greg Mason, el estratega de relaciones públicas de Victoria, apareció en el apartamento de Isen, una sombra amenazante, vestido con un traje a medida. Hay una historia circulando, dijo Greg con ojos penetrantes. Sobre cierto director ejecutivo, un conserje y un niño emocionalmente complejo. Isen apretó la mandíbula. ¿Te refieres a Emma? Greg sonrió fríamente. Tu presencia está levantando cejas.
Amenaza la credibilidad de Victoria. ¿Crees que soy el problema?, preguntó Isen en voz baja. Greg asintió. Ella es vulnerable. Eres poco convencional. Sin credenciales, sin afiliaciones, un padre soltero que trabaja de noche y lleva flores a las cenas. Isen ni se inmutó. Y, sin embargo, de alguna manera, Emma me llama. La sonrisa de Greg vaciló por una fracción de segundo. Vete tranquilamente. Deja que los titulares se enfríen. La voz de Isen era firme pero firme. Emma no necesita menos de mí. Necesita más. De lo que represento. El rostro de Greg se tensó. ¿Y qué es exactamente esa persona que no necesita que actúe para creer que es valiosa? Isen respondió. De vuelta en el ático, Victoria y Isen permanecieron sentados en el silencio tras la tormenta. Finalmente, ella pronunció su voz, apenas un susurro. Pensé que tenía que comprarle un futuro, las escuelas adecuadas, los mejores médicos. Le construí una fortaleza para que nada pudiera tocarla. Isen la miró con ternura. Quizás construiste los muros demasiado altos para alcanzarlos. Sus lágrimas brillaron en la tenue luz. No sé si puedo con esto. Ya lo estás. Isen dijo, estás aquí. Y fue entonces cuando Victoria comprendió que el amor no se trataba de control. Se trataba de presencia. Una pregunta para ti, querido espectador. Cuando alguien a quien amas sufre de una forma que no puedes curar, ¿lucharías por él, incluso si eso significara perderlo todo? ¿Crees que el camino de Victoria es de valentía o de desesperación? ¿Qué harías si el mayor desafío de tu familia viniera de dentro, no de fuerzas externas? Dime, ¿cómo se ve el amor para ti en momentos como este? La sala del tribunal estaba tensa, todas las miradas fijas en Victoria Sinclair, quien no era una directora ejecutiva, sino una madre que luchaba por el futuro de su hija. A su lado, Isen Carter mantenía la calma, la presencia firme en la que Emma había llegado a confiar. Emma aferraba su cuaderno de dibujo, en un silencio tenso pero poderoso en su quietud. Al otro lado de la sala, Spencer Sinclair, el padre biológico de Emma, acusó a Victoria de negligencia, cuestionando el papel del conserje en el cuidado de su hija. Pero el testimonio de Isen fue claro e inquebrantable. Emma no necesita ser curada. Necesita ser vista, escuchada y valorada. Estoy aquí porque ella me enseñó a escuchar. El juez falló a favor de Victoria, reconociendo el notable progreso de Emma. La custodia permaneció con Victoria, y Isen fue recibido como parte del equipo de sanación. Afuera, el frenesí mediático cuestionó su inusual alianza. La respuesta de Victoria fue simple y audaz. Él es familia. En casa, transformaron el dolor en propósito, diseñando un centro donde niños como Emma pudieran prosperar, un lugar de color, calma y pertenencia. Las primeras pinceladas de esperanza de Emma marcaron un nuevo capítulo. La familia, antes fracturada por el silencio, ahora hablaba en momentos compartidos de confianza y amor. Victoria susurró, nunca supe que el silencio pudiera ser tan fuerte. Isen respondió, a veces el silencio es amor, esperando espacio. Juntos redefinen el significado de la familia. No títulos, sino presencia. No perfección, sino aceptación. Queridos espectadores, ¿qué les conmovió más de esta historia? ¿Creen que el amor puede sanar más allá de las palabras y las etiquetas? ¿Alguna vez han aprendido a escuchar más que a arreglar? Esta historia nos recuerda que la verdadera sanación y la conexión no provienen de etiquetas, diagnósticos ni soluciones perfectas, sino de la presencia, la paciencia y el amor incondicional. La trayectoria de Emma demuestra que a veces la terapia más poderosa no es clínica ni costosa. Es simplemente ser visto, escuchado y aceptado tal como eres. La transformación de Victoria revela cómo incluso los líderes más fuertes pueden aprender a soltar el control y aceptar la vulnerabilidad. Entender que el amor no se trata de arreglar a alguien, sino de acompañarlo.
El compromiso inquebrantable de Eisen nos enseña que la compasión y la escucha pueden derribar muros que la experiencia por sí sola no puede. En un mundo que a menudo valora los logros y la apariencia por encima de la empatía, esta historia es un poderoso llamado a bajar el ritmo, escuchar atentamente y crear un espacio donde las personas se sientan seguras para ser ellas mismas. Nos reta a repensar cómo definimos la fuerza y el éxito, no por lo que logramos, sino por el amor y la bondad que ofrecemos. Sobre todo, es un testimonio de la valentía silenciosa de las familias que enfrentan dificultades invisibles y de la esperanza que surge cuando elegimos la presencia sobre la perfección, la paciencia sobre la presión y el corazón sobre la prisa. Si esto te conmovió, comenta 100 veces abajo y comparte desde donde lo estás viendo. Dale me gusta y comparte esta historia porque a veces la bondad lo cambia todo.